Por favor, con fuertes aplausos a nuestro querido amigo enaltecedor de aire serial, una de las personas que más conoce sobre cine nacional, Esteban Gil García. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Marian, Fran, Esteban. ¿cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? Bien, una Muy alegría bien. tenerte. Muy bien, excelente. ¿Tienen ganas de hablar de cine? Por Siempre. supuesto, siempre. Bueno, tenía ganas de recomendarle un film que está en la cartelera cinematográfica en las salas comerciales, también está en nuestra ciudad, en La Plata, ¿sí? Se llama La Mujer de la Fila, es una película de Benjamín Ávila y que tiene como protagonista a Natalia Oreiro. Como gran protagonista está también Amparo Noguera, una actriz chilena que cuando hablamos de Larraín, ella actúa en varias de las películas de Claro. Larraín. Alberto Aman también. El film está basado en hechos reales y nos traslada al 2004 para contarnos la historia de Andrea Casamento, justamente que es una mujer viuda, que tiene 3 hijos, y ve cómo su vida cambia para siempre cuando la policía allana justamente su casa y se lleva detenido a su hijo mayor de 18 años, y la trama se centra en el calvario de la mujer, que debe atravesar obviamente el maltrato de la burocracia estatal, que es el maltrato que le propina a los familiares de las personas que tienen personas detenidas, ¿no? Justamente. Y a partir de ahí lo que nos va a contar la película es una transformación, cómo ella termina siendo una activista justamente por los derechos de las personas detenidas y de los familiares, creando una asociación. La asociación de Andrea Casamento se llama ACIFAD, ¿sí? Justamente, pero qué mejor que les cuente yo un poco lo que es la peli y lo que es la historia de Andrea, que lo haga su propio director. Estamos en este momento en comunicación con Benjamín Ávila. Benjamín, Esteban, Fran, Marien de Radio Prensa, te saludamos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, sí, estamos muy contentos ahí con esta peli. La Mujer de la Fila está en los cines, que llegó después de mucho tiempo y trabajo que nos llevó este proceso. Y bueno, La Mujer de la Fila, como bien contaban, es una película que se basa en la vida de Andrea Casamento, una mujer de clase media que iba a la marcha de Bloomberg pidiendo mano dura, baja de la edad de imputabilidad, y una semana después de esa famosa marcha que hubo, meten preso a su hijo, y a partir de eso ella tiene que empezar a ir a la cárcel, a Ezeiza, a hacer la fila, por eso se llama La Mujer de la Fila, para poder entrar a ver a su hijo. Y en ese transitar, al principio, que ella se siente completamente diferente a todas las demás mujeres que están haciendo la fila, porque ella es distinta, porque ella no es como ellas, etcétera. Para ellos todo es un error. Tiene que transitar la realidad, y la realidad es igual que todas las demás mujeres, y tiene que transitar todo eso que las demás mujeres también lo hacen. Y es este tránsito de esta mujer que va descubriendo en ese camino eh, quién es. Es como una especie de camino de descubrirse también a ella misma, descubrir la realidad, y toda esa realidad que también la hacen confirmarse y enfrentarse a su gran disyuntiva de sus prejuicios, que viene acarreando desde ella como una representante de la sociedad en algún lugar, y se enfrenta a esos prejuicios que naturalmente los va derrumbando, y nosotros con ella vamos derrumbando nuestros propios prejuicios para entender que hay un camino de posibilidad de derrumbar ese dolor y transformarlo en amor, que es un poco lo que Andrea terminó haciendo en su propia vida, digamos, ¿no? Benjamín, ¿cuándo fue que te encontraste un poco con el testimonio de Andrea, con lo que había pasado en su vida y cómo dijiste, acá hay una película, acá hay algo para contar? Mm. Mira, me llegó una amiga que es abogada, Mariana Volpi, que es abogada de cine, pero también ella trabaja en la Procuración Penitenciaria. Yo por ella hace muchos años conozco un poco el mundo de la cárcel. Me dijo, che, te mando una charla TED y te la mirás. Y me mandó la charla de Andrea Casamento que dio en el 2017, y la verdad que es muy impactante la charla. Se la recontra recomiendo que la busquen y la vean, porque es muy interesante verla, Andrea, en ese lugar.
y la verdad que es una súper historia, y sobre todo porque tiene muchas aristas interesantes para trabajar. Y a partir de eso mi amiga dice, bueno, ¿querés conocer a los productores? Me junté con los de Mostra Cine, con Valeria y con Tomás, y ahí les un par de propuestas que yo las veía la historia por hacia algún lugar que era, había que modificar algunas cosas de la historia. Ellos se sorprendieron, les pareció como muy interesante mi punto de vista. Y ahí dije, bueno, hablemos con Andrea, y ahí nos juntamos con Andrea, y a partir de conocerla a Andrea fue como, bueno, entrar ahí sí a una dimensión maravillosa, y a la dimensión de las mujeres de ACIFAD, que es la asociación que ellas fundaron hace más de 20 años, justamente para acompañar a los familiares que tienen a sus familiares presos, detenidos, se descubrir una mujer con poder, bueno, una mujer muy poderosa, pero también una mujer muy luminosa, ¿no? Y ahí es donde está un poco esto de esta capacidad de transformar el dolor en amor, digamos, ¿no? Que yo lo asocio mucho también al tránsito de muchas otras organizaciones, mayoritariamente de mujeres, como Abuela de Plaza de Mayo, como también puede ser las Madres del Dolor, digamos, son mujeres que de alguna manera en juntarse y en atravesar juntas y sostenerse entre cada una, terminan encontrando un lugar de apoyo y de trascendencia personal y grupal, ¿no? Esta cosa del contenerse, de sentirse que uno no está solo en ese tránsito. Benjamín, vamos a tratar de no spoilear mucho, pero hay algo que te quiero preguntar porque me parece que es interesante. Yo también vi justamente la charla TED que contaba vos, donde ella da su testimonio, y el caso del chico no es exactamente igual, ¿no? Realmente el caso que le pasa a Andrea es indignante, ¿no? Al chico justamente estaba en Plaza Serrano, termina preso porque lo confunden con alguien que robó 4 empanadas. Y acá decidiste, digamos, hacer otro caso y que quizás el chico tenga algo de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál fue la intención? ¿Era que el foco no esté en si es culpable o no? Contanos un poco cuál fue la Es idea que de lo que cuando pasó. cuando uno habla de los familiares que visitan y tienen a sus familiares presos, no importa si es culpable o no. Digo, no cambia en sí, no cambia la situación de la visita, del estar presente, del contener, el sostener, si son culpables o no. Entonces, justamente, una de las cosas que hicimos fue poner el foco en las mujeres, en los familiares, en los que justamente ellas transitan. Pensá que uno habla de la cárcel y se vienen muchas imágenes, ¿no? Muchas películas, mucha droga, mucha mafia, mucha violencia, que en realidad cuando uno se acerca a la cárcel, no es que esto no exista, pero es un porcentaje mínimo de lo que sucede en la vida carcelaria. Entonces, ese prejuicio que uno tiene socialmente, cuando atravesás este lugar, te das cuenta que todo es muy diferente y que la realidad es otra cosa, ¿no? Y entonces, siempre digo que la cárcel es como el lado oscuro de la sociedad, es lo que nadie quiere ver, la política no quiere ver, es un lugar muy complejo y difícil de sobrellevar, pero el de los familiares es el lado oscuro, es el lado oscuro, de verdad es lo que nadie, ni siquiera se preguntan qué pasa con Claro. ellos. Y entonces esta película viene como a poner luz en ese lado oscuro del lado oscuro, digamos, ¿no? A mostrar un poco lo que significa, porque estas familias no solo tienen a su familiar preso, que no estamos hablando si está bien o está mal que esté preso, digamos, no hablamos de la justicia en particular, sino de lo que sucede con los familiares y lo que pasa también con todo el prejuicio social, porque el que está condenado, la familia, también la sociedad los condena. Entonces, son culpables ya de por sí por tener un familiar preso, tienen que mentir, la gran mayoría tienen que mentir en su trabajo, por si tienen miedo que si se enteran que tienen un familiar preso los echen o no les renueven o lo que sea. Los chicos, los hijos que tienen un hermano o un padre preso, de alguna manera en la escuela tratan de no que se entere, porque si no sufren también o el bullying o el desprecio o la culpabilidad. La familia es culpable para la sociedad. Entonces todo ese prejuicio que hay sobre estas familias es un poco lo que esta película viene a mostrar otro lado, otra manera de poder ver esta problemática que es una manera real, realista, digamos, lo plantearía yo, y que es un poco lo que viene a generar ese debate.
y también donde no hay blancos ni negros en este mundo, digamos, es un mundo de grises, ¿no? Donde cada uno tiene sus razones y sus maneras, porque también si ponemos el foco en el sistema, en el sistema penitenciario, es tremendo también lo que viven los penitenciarios en general, es un trabajo muy indigno, digamos, en ese sentido. También si hablamos de la justicia, cuánto mira la justicia a las cárceles, ¿no? Cuánto realmente hay una voluntad de que las cárceles sean distintas, de la superpoblación, la cantidad de gente que está presa sin condena. Bueno, es todo un mundo extremadamente complejo. Entonces Andrea, junto con Asifat, vienen a trabajar, hace mucho tiempo están trabajando justamente para cambiar y modificar esto, pero en términos de poder sentar a todos en una misma mesa y que todos se escuchen. Esto es lo que más, me parece que ese es el costado femenino más hermoso que tienen ellas a través de la problemática, que es, yo te escucho, yo necesito que vos me escuches también, ¿no? Hay como una cosa como muy de contención y de cuidado, es decir, yo necesito que me escuches porque lo que yo estoy viviendo también es importante. No podemos venir a visitar y hacer la cola, la fila para entrar al aire libre con nuestros chicos de 4 o 5 horas haciendo cola al sol o al frío o a la lluvia, o lo que sea. La manera de que te requisan, ¿no? Ya hay una tecnología que claramente puede reemplazar esas requisas manuales por una cuestión tecnológica. Bueno, hay miles de cosas que ellas vienen trabajando y mucho se logró, ¿eh? Mira, Ezeiza cambió un montón en el sentido. Ya hay escáneres, entonces uno ya no hace falta la requisa manual. Claro. Pero esos son casos contados, digamos. Entonces Claro. es como ir avanzando sobre este tema. En la película lo que mostramos es este caminar de esta mujer y cómo también se integra a las demás mujeres y cómo ese prejuicio en realidad que tuvo y que tuvimos nosotros como espectadores, y por eso también es una película de tránsito donde acompañamos y somos Andrea toda la película, va cambiando se van derrumbando nuestros propios prejuicios que son alimentados durante el transcurso del cuento, digamos, de la película. Benjamín, ¿sabes qué? Me despertó también otra pregunta, una pregunta por ahí un poco más naif, ¿no? Pero también me da la sensación de cuántas historias más podríamos llegar a conocer si no estuviésemos atados a todos estos prejuicios, digamos. Sin menospreciar la espectacular tarea que hizo Andrea en esta oportunidad, digo, pero si no tuviésemos las ataduras de esos prejuicios, por ahí hubiese un montón de historias de esta índole, por ejemplo. Sin duda. O sea, en realidad los prejuicios son, en todos los ámbitos hay prejuicios. Algunos juicios previos que no son negativos, digamos, todos tenemos un juicio previo armado sobre cualquier cosa. El tema es que cuando ejecutamos ese juicio previo como si fuera una verdad, como si eso fuera la realidad. Para mí el punto está que nosotros, sobre todo en esta época de tanta violencia social y tanta violencia verbal, el prejuicio es como si fuera una verdad, como si alguien tuviera conocimiento real de lo que está hablando. Entonces hay una verborragia inconsciente sobre las verdades que vamos emitiendo como si fuéramos especialistas de esos temas en vez de acercarnos a los especialistas y preguntar, simplemente preguntar y escuchar. Hay un gran problema en la sociedad de la escucha. Hemos perdido la capacidad de escucha y de posibilidad de poder pensar que el otro es distinto, pero no es ni malo ni bueno, sino que es distinto. Y en ese distinto me puedo encontrarme yo en crecer un poco, entender mejor las cosas, digo, y no quiero ser naif tampoco, digo, quiero ser como, me parece que hay una posibilidad de diálogo real que se perdió en la sociedad en los últimos años, no solo en Argentina, creo que esto es una cuestión mundial, donde nos paramos ante la acusación del otro. Somos grandes acusadores y somos muy poco empáticos y escuchadores del otro, digamos, ¿no? Benjamín, yo te quería preguntar por el elenco. Vos ya habías trabajado con Natalia Oreiro y sé que también alguna de las actrices que participan forman parte de la asociación de familiares, ¿no? Detenidos, o sé que bueno, el trabajo fue muy cercano. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Bueno, mira, sí, con Natalia hicimos Infancia Clandestina hace muchos años y también yo produje Gilda, así que tenemos un vínculo hace bastante tiempo y la verdad que para mí es un placer siempre trabajar con ella y sobre todo creo que en esta película Natalia viene ya como a mostrar una madurez actoral y interpretativa increíble.
De verdad creo que es la mejor película, es una opinión personal, ¿no? Pero es que la mejor película de ella es una cosa maravillosa. Y a su vez, en la película, una de las cosas que yo me propuse y que fue como un poco proponérsela a las chicas de Asifad, es que participen en la película, que ellas sean las mujeres de la fila en la película. Primero porque esos cuerpos, esas caras, esas cicatrices de vida que uno puede ver en sus rostros son como medio difíciles de encontrar. Y por el otro lado, en esto de traer un poco de luz a sus propias historias, ellas participando en una película se sienten vistas también, ¿no? Entonces Andrea me acuerdo que dijo el día anterior a empezar el rodaje, nos juntamos con todas y ella dijo, chicas, aprovechemos este momento porque es un momento para nosotras también. Nosotros en el próximo año vamos a estar contando las anécdotas que vivimos en el rodaje y todo lo que vamos a vivir de ahora en más, porque por lo menos ahora vamos a poder hablar de nosotras y no seguir hablando todo el tiempo de los otros, de los familiares, de lo que les pasa. Después vamos a poder compartir cosas que vivimos nosotras también y poder mirarnos un poquito más. Y fue como muy hermoso lo que dijo, porque de verdad es muy fuerte lo que pasa cuando ellas que no son vistos nunca por la sociedad y cuando las miran, las juzgan, que de repente vayan a un rodaje donde todo el equipo estaba pendiente de ella, donde estaban todo el mundo preguntándoles, che, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Contame un poco más, ¿y cómo, y qué usan? Y esto se hace de esta manera, y ella diciendo, no, esto es así, esto es así. Y a su vez una cosa muy linda que pasaba, que era cada vez que hacíamos la primera toma de una escena, ellas no habían leído el guión, sabían de qué se trataba la historia, obviamente, pero no habían leído el guión, entonces cada primera toma se enteraban qué pasaba en la escena. Increíble. Y lloraban, diciendo, es tal cual, es buenísimo, che, qué bueno que estamos haciendo esto es tal cual, es así, es así. Entonces confirmaban a nosotros que estábamos haciéndola, a Natalia, a Amparo Noguera, a la Teresa Acuña, digamos, a las otras personas que nosotros, que no éramos parte de Asifad, pero ellas estábamos juntos, viviendo esta experiencia juntas, este camino juntos. Era como también confirmar que estábamos haciendo algo muy real, muy realista. Eso era como si fueran, te diría, como las validadoras del realismo, digamos. Había algo de eso y era muy, muy hermoso, muy hermoso. Y hay una escena en particular que les propuse, como yo ya las conocía bastante, le dije, bueno, yo hago cámara cuando dirijo por lo general, ese día dije, yo no voy a hacer cámara, voy a hablar con ellas. Y entonces les empecé a preguntar que me cuenten anécdotas y cosas. Entonces se armó una escena que era una prueba, era una cuestión a ver si funcionaba o no, sobre lo que es el inicio, como si fuera el germen iniciático de lo que terminó siendo Asifad. Porque esta película narra antes de que se forme Asifad, ¿no? Y entonces y es una escena casi que muy cruzada entre lo real, lo documental y la ficción, ¿no? Y es una escena, una secuencia muy hermosa, muy poderosa para mí, y que también el espectador queda como un poco, que ya no termina de entender qué es real y qué no, digamos, ¿no? Sí, sí, Qué no. bueno, qué bueno. ¿Sabes que, Benjamín, que hay un documental, seguramente lo conoces, de Leandro Colás, que se llama Las Visitas, que un poco habla del movimiento que se genera alrededor de la cárcel de Sierra Chica, y también registra a esas mujeres de la fila, y una de las cosas que a mí me quedó en ese documental es que son siempre las mujeres las que hacen la fila, ¿no? Las que van a ver. Es algo como que está feminizado, ¿no? Justamente, no son tanto los hombres los que van a ver justamente a los presos, sino por lo general es un rol muy, muy femenino en nuestra sociedad. Eso es en general, no solo acá en Argentina, digo, ¿no? Esto es en general en todas las cárceles. Asifad junto a otras asociaciones. A partir de Asifad se formaron otras asociaciones de familiares en Latinoamérica, fueron una referencia muy fuerte y ahora se armaron la red que se llama Remove y son todas mujeres. O sea, no es que... Y esto te diría que es algo que tiene que ver obviamente con lo femenino, con lo maternal, con ese instinto de contención y de cuidado y de sostén que naturalmente tienen las mujeres. El 85% de las personas que visitan
a los que están adentro, sea cárcel de mujeres o cárcel de hombres, son mujeres. Entonces también hay un punto ahí muy fuerte. Claramente es un mundo femenino. Hay algo de lo que de ese lugar. Pienso también en las abuelas, en las madres, digamos, ¿no? También había padres y abuelos Claro. de Plaza de Mayo, pero en realidad la gran mayoría eran madres, ¿no? Entonces hay algo como del trascender el dolor desde el lugar materno, es como que hay un lugar ahí que nosotros no podemos terminar de entenderlo o instintivamente sacarlo afuera. Más allá que hay cárceles que tienen las visitas separadas, digamos, entonces el día que hay visitas es de mujeres y hay otro día sí, de visitas de hombres, eso ya no, hay cárceles que no lo tienen así y hay otras cárceles que todavía lo tienen así, pero por un problema interno bueno, de muchas situaciones que se pueden dar, que pueden traer problemas adentro, pero en el volumen claramente las mujeres son las que más visitan, y por eso uno cuando vas a CIFAD, y yo he ido a muchas reuniones de CIFAD, aparecen hombres, aparecen familiares que van ahí, pero la gran mayoría y los que sostienen la asociación son mujeres. Entonces me parece que hay algo, y sobre todo el tema de los niños, de los hijos, del estar sosteniendo todo esto, en ese sentido, claramente hay algo cultural y también hay algo esencial, vital, que hace que esto sea de esa manera, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? Pero creo que mi análisis por lo menos va por ese lado. Y que hay un papel muy interesante que sabes que yo veo mucho cine chileno, hace poquito había visto justamente Pacto de Fuga, también había revisitado para alguna columna las películas de Larraín y sin embargo no la puedo reconocer a Amparo Noguera hasta que no llegaron, digamos, los títulos. Además por el acento, ¿no? Obviamente que está muy trabajado. ¿Qué encontraste en ella? ¿Cómo te pareció, bueno, que el papel ese de la 22 tenía que ser justamente para Amparo? Bueno, la 22 era para mí, ella en el guión era un personaje que yo amaba, me parecía maravilloso. Tomé el nombre a partir de unas anécdotas que me contó Andrea sobre una mujer que le decían la 22, que para ella fue como su punto de referencia, en su momento una mujer muy fuerte y muy poderosa dentro de la fila y que era alguien que sostenía y cuidaba mucho a todas. Y tomé el nombre y algunas características, pero para mí la 22 tiene una fortaleza que lo que nos pasó fue que con María Laura Berch, con la directora de casting, cuando empezamos a pensar la 22 y veíamos las actrices argentinas posibles que podíamos acercarnos para hacer el casting, etcétera, yo tenía la sensación de que estábamos como yendo a un lugar que ya conocíamos con esas actrices. O sea, que íbamos a hacer un personaje más campechano y cosas de una argentinidad que ya conocíamos. Y para mí la 22 era única, o sea, tenía que ser un personaje. En la película es la pitonisa que le abre la puerta del amor y de ese lugar de la posibilidad de resiliencia real, donde cuando la ayuda a Andrea a enfrentarse su disyuntiva más profunda que vive en la película, y ese renacer lo hace con ella, digamos. Entonces yo necesitaba que fue la 22 fuera única. Entonces dije, mira, busquemos actrices de Latinoamérica a ver qué encontramos, a ver si se nos mueve un poco la cabeza hacia otro lado. Y María Laura hizo un trabajo espectacular y mandó muchísimas actrices de toda Latinoamérica. Y cuando estaba viendo, de repente llegué a Amparo y dije, ay, Amparo, claro. O sea, igual que vos, digamos, yo la conozco a Amparo de las películas de Larraín y de miles de películas que creo que está en casi toda la película de Chile, está Sí. Amparo, es una actriz fenomenal. Y le dije, hagamos un casting con ella para ver si puedo hablar en argentino. Es lo único que necesitamos saber, porque después todo lo demás ya está. Sí, Y sí. bueno, y Amparo hizo ese casting diciendo, pero ¿por qué me hacen hacer a mí en Argentina? ¿Por qué no buscan? Dice, no, el director quiere solo saber si hablas en argentino, y si hablas argentino, el papel es tuyo. Y yo, ¿en serio? Y bueno, él fue y lo hizo y lo hizo fenomenal. Y creo que en la película tenemos un personaje que es un poco lo que buscábamos, que sea única. La 22 la amamos, lo terminás amando profundamente Tal cual. y teniendo una humanidad bueno, que era un poco la búsqueda que teníamos del guión, ¿no? A veces uno tiene las cosas en el guión y cuando las vas a hacer no termina de llegar a esa profundidad que uno desea. Con ella
olvídate que hicimos una 22 10.000 veces mejor de la que pensábamos que teníamos de guión, digamos. En este caso, Benjamín, ¿la película tuvo financiamiento del Inca? Todavía no, Todavía no. Ah, todavía no. Pensá, es una de las pocas películas que se filmó el año pasado, claro. es una de las pocas películas argentinas que se va a estrenar este año. Y es una situación muy difícil la que estamos viviendo, no solo en el cine, sino en toda la cultura argentina, y no solo en la cultura argentina, sino en todo el país, en todas las áreas, digamos, ¿no? Entonces, el cine no está exento de esa realidad, de una mirada de vuelta, ¿no? Muy prejuiciosa sobre el arte, sin tener ningún tipo de conocimiento real de lo que es el arte y el cine, ni el sistema de financiación real. Tenemos una ley de cine que es muy única, muy parecida a lo que sucede en Francia, muy parecida a lo que sucede en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Tenemos una ley que hay que defender y cuidar muy profundamente, porque desde el año 1994 hasta hoy hizo que el cine argentino sea lo que es el cine argentino. Así que obviamente confiamos en que esos cimientos son suficientemente sólidos para que no se puedan derrumbar ni destruir, sino que se pueda reconstruir siempre desde esos cimientos. Así que, bueno. A ir a verla, más que Coincidimos, nunca. coincidimos con lo que decís, Benjamín, y sí, y además recomendamos muchísimo la película sigue La Plata, y siempre recomendamos a todos verlas entre el jueves y el domingo, porque bueno, es el momento donde se cortan los tickets, obviamente, y después se termina decidiendo muchas veces si las películas siguen o no, ¿no? Totalmente. Sí, los esperamos. Sí, la verdad es una película que las reacciones que estamos recibiendo, y los comentarios y los mensajes y todo lo que estamos recibiendo son maravillosos, son muy emocionantes. El apoyo que está recibiendo Asifad también, y los mensajes que está recibiendo Asifad son maravillosos. Creo que es una película que vale la pena ir con varias personas, entre amigos y familias, para después, porque genera una muy buena charla posterior, y básicamente los mensajes que nos mandan tienen que ver con eso, con cómo los interpeló y los llevó a pensar de otra manera. Porque aparte es una película, por más que el tema sea muy doloroso, en la vida real de Andrea es muy luminosa, y la película tiene un final extremadamente luminoso. Más allá de un tema espectacular que canta Natalia con Moyo al final, digamos, más allá de que vale la Sí, pena sí. también para ir a escucharlo, y esa escena, secuencia final, este, es una película como muy luminosa, porque es un poco lo que Andrea me dijo alguna vez. Un día estábamos tomando un café antes de ir a conocerla a Natalia, llevarla que la conozca a Natalia. Me dijo: mira, Benja, yo antes de que me pase todo esto, yo era una mujer lo único que me preocupaba era que me iba a poner a las 5 de la tarde para ir a tomar el té con mis amigas. Hoy soy feliz. En esa síntesis de una manera de pensarse la vida, de un lugar estructurado, socialmente ya establecido, y armado, a ella que tuvo que transitar todo esto para elegirse y elegir quién quiere ser y cómo quiere ser, ¿no? Bueno, eso para mí fue un aprendizaje. Esa frase me mató, fue como muy contundente, y me llevó a reflexionar muchas otras cosas que reescribí después en el guión a partir de esa frase, digamos. Hermoso lo que nos contaba Benjamín. Sí, Así realmente. que, bueno, la recomendamos muchísimo, La Mujer de la Fila, con Natalia Oreiro como gran protagonista. Vayan a los cines. Así que, bueno, gracias, Benjamín, por este rato. Un placer, muchas gracias, los esperamos. Enorme abrazo. Era Benjamín Ávila, sí, el director de La Mujer de la Fila, un estreno nacional, uno de los pocos que va a haber en el 2025. Bueno, hablándonos un poco de lo que es la vida, la historia de Andrea Casamento. Pero como decía Benjamín, es una película luminosa que también se permite una historia de amor. Como una subtrama amorosa dentro de la misma película, que forma parte de la vida de Andrea, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Buenísimo, Esteban, Increíble. muchísimas gracias, Fue de una nota verdad, del carajo, hermosísima nota, realmente que sí, y además, bueno, este dato sobre el final, una de las pocas películas que va a estrenarse Argentina este año, así que, bueno, a ir a verla, a bancar el cine argentino, más que nunca. Hasta luego, compañeros, nos vemos. Bueno, gente, 41 minutos nos separan de las 5 de la tarde, vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y ya volvemos.